recibir a Jairo Andrés García, como miembro correspondiente de la Academia de Historia del Tolima. Pues queremos saludar al doctor Vallejo, a Alberto, a Lisset, a Juan Pablo, por su presencia en este auditorio y en este acontecimiento académico. Debemos decir que Jairo Andrés es egresado del programa de Historia de la Universidad del Tolima. ¿En qué año, Jairo? 2022, es decir, está recién graduado. Está recién graduado. Bueno, entonces Jairo Andrés es egresado del programa de Historia de la Universidad del Tolima y pues tiene como virtud de ser montañista, caminante, un hombre que tiene bajo sus pies muchos kilómetros de muchos caminos. Es un explorador, es un hombre que conoce, podemos decir que es uno que conoce el territorio, por lo menos del Tolima, Ibagué, ¿no? Especialmente Ibagué, y con él hemos coincidido a raíz de este momento de inflexión en la Academia de Historia, a raíz de la muerte de Pedro Bernardino, cuando pues tocó llegar allá a la Academia a ordenar eso, a darle un aspecto diferente que es el que tiene hoy, y justamente Jairo se puso la camiseta y con el apoyo de Hernán Sigifredo logramos organizar las colecciones y hacer el primer trabajo como sobre el cual llegaron después Yewen y Sara y Eliana y otras personas. Muy bien, entonces esa experiencia que tiene Jairo Andrés de territorio, pues esta vez lo va a aprovechar desde otra dimensión para hablarnos con su conferencia de recibimiento como miembro correspondiente de un tema pues que a veces pareciera ser exclusivo de los estudiantes de la Escuela Superior de Guerra, ¿no? Que pareciera ser exclusivo pues, de ciertos expertos en asuntos de tipo militar. Y como ustedes saben, pues la historia de Colombia está atravesada por el accionar, ¿no? de una serie de actores armados, y justamente el tema que va a tratar Jairo es el de la contrainsurgencia, ¿no? El de la contrainsurgencia. Pues bien, vamos con una actitud muy abierta, muy interesada en escuchar a Jairo Andrés a dar comienzo a su exposición. Le agradecemos a Jairo Andrés que haya preparado el tema, que esté acá puntualmente y pues tiene la palabra, Jairo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro, por la presentación. Gracias pues a la Academia de Historia del Tolima por el espacio. Pues es para mí un gusto hoy estar aquí con ustedes y compartir un poco el resultado de un ejercicio de investigación que hice ya hace algunos años frente a la historia de la contrainsurgencia, sobre todo aplicada al caso del Tolima, enfatizando en el periodo de 1945 a 1965. Sin embargo, pues se analizan unos antecedentes y se menciona luego pues un salto que se da también posterior a este periodo, pero pues la atención especial está aquí en este periodo y pues en el territorio del Tolima. Vale la pena decir también pues que guerra y violencia son conceptos que pues han sido de interés como categorías en las ciencias humanas y ciencias sociales en general, desde Tucídides
hasta Hobsbawm, por ejemplo, pasando por clásicos como Maquiavelo, Hobbes, el mismo Marx, han expresado como una importancia en dichas categorías para las obras tanto desde la historia como desde la sociología y otras disciplinas que pues son fundamentales para la comprensión de la realidad. En este momento pues digamos que esta presentación pues parte de un problema, ¿sí? En la década de los 40, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo queda dividido en dos, ¿no? Un mundo bipolar marcado pues por un lado los Estados Unidos y por el otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocido pues como la Guerra Fría, este periodo en donde se implementan una serie de estrategias, en este caso el anticomunismo, que en palabras de George Kennan es una estrategia de contención de la influencia soviética, digámoslo así, a nivel mundial. En Colombia por ese momento estábamos atravesando por lo que en la historiografía se conoce como la época de la violencia, marcada desde esa narrativa de los violentólogos como la época del bipartidismo también, categoría que también vamos a refutar un poco en esta indagación, y pues que esta indagación tampoco intenta, digamos, agotar, básicamente es un granito más de arena para las investigaciones que se han hecho. Sin embargo, sí hace un aporte a lo que sería la historiografía de la contrainsurgencia, porque en este estudio pues nos hemos dado cuenta que si bien la violencia y la guerra han sido conceptos muy estudiados, ha sido, digamos, más poco estudiado el tema de la contrainsurgencia referente pues al país. Entonces, en Colombia pues asistíamos a la época de la violencia. En Latinoamérica esto se tradujo pues en lo que ya mencionaba, la estrategia de contención, en un marcado anticomunismo. Existía también como unas contradicciones sociales de un ya viejo modelo asentatario y la modernización social y formación de organizaciones agrarias y sindicales que empezaban a crearse por esta época. Bueno, ya desde los años 20 y 30 venían consolidándose y que ponían en peligro, en palabras de Darío Fajardo, ese patrón vertical del bipartidismo. Esto se expresa en un tipo de violencia particular que aquí denominamos contrainsurgencia, y es ese tipo de guerra que apeló a la violencia como estrategia, con unos antecedentes originados a principios del siglo XX y que se ha desarrollado a través de los años en Colombia y en el Tolima, y que académicos como Renan Vega pues la tipificó en un principio como contrainsurgencia nativa, ¿sí? Que es aquella que empieza a surgir en los años 20 del siglo XX y surge en los siglos 20, en las primeras décadas, con el fin de reprimir las protestas sociales y destruir los emergentes movimientos políticos de izquierda que en principio no tuvieron ningún influjo doctrinario o una carga sistemática doctrinaria, sino que fue producto también de una nueva realidad, de un nacimiento de una clase obrera, de un proceso de modernización que tuvo el país en las primeras décadas del siglo XX y que fue formando como esa clase trabajadora que pues digamos se fue organizando. Entonces esta contrainsurgencia nativa, dice Renan Vega, se fue generando para, digámoslo así, contrarrestar ese influjo de los sindicatos, de las nuevas organizaciones que surgían. Así es como la pregunta que guía básicamente esta indagación es cómo fue el desarrollo de la contrainsurgencia en el departamento del Tolima. Y pues los objetivos básicamente era analizar el desarrollo de la contrainsurgencia en el Tolima, y para eso se plantearon dos objetivos específicos, que es establecer en qué punto la contrainsurgencia, la influencia extranjera, especialmente la de los Estados Unidos, incidió en ese desarrollo de la contrainsurgencia,
y también identificar cómo operó esa contrainsurgencia en los departamentos, en el departamento, relacionando actores, periodos y acciones de distintos gobiernos. En ese sentido, el procedimiento pues, que se realizó pues, es un procedimiento de un barrido bibliográfico, un balance historiográfico, que es el primer capítulo básicamente de esta investigación, donde se analiza pues, la historiografía de la violencia, los resultados de todas las distintas comisiones que se han realizado o creado para investigar las causas de la violencia, el corpus documental que nutrió esta investigación pues fue en su mayoría el archivo del Monseñor Germán Guzmán Campos, que hoy es administrado por la Universidad del Valle, con más de 200 fuentes primarias y 70 fuentes bibliográficas componen, digamos, el corpus documental de este trabajo. En la escala internacional pues hay unos documentos que son los acuerdos de cooperación entre naciones, tratados internacionales, documentos desclasificados del Departamento de Estado americano, informes de las misiones militares de los Estados Unidos en Colombia, pactos o acuerdos y otros. Escala nacional, pues leyes, decretos, sentencias, informes, prensa, informes oficiales y pronunciamientos. Y en la escala local, discursos, cartas, comunicados, entrevistas, relatos y telegramas. El abordaje que se hizo pues desde una analítica crítica de los documentos, verificando las fuentes, muchas veces contrastando eso con otras fuentes, con la prensa, por ejemplo. Se hace uso de unas construcciones teóricas y conceptuales como resultado más bien de esa investigación. No se busca como tener una hipótesis y comprobarla, sino más bien a través de los hallazgos que iba generando la literatura, vamos llegando a algunas conclusiones, algunos hallazgos. La contrainsurgencia, estos conceptos pues son claves para entender y ya los vamos a ir viendo en el proceso pues de esta disertación, y pues un análisis multiescalar que es en relación a lo que Fernán González habla de la presencia diferenciada del Estado en el tiempo y el espacio, que es clave para distinguir entre ciertas zonas del departamento del Tolima, pero también en relación a lo que estaba aconteciendo a nivel internacional, a nivel nacional y en la escala local, haciendo como un tipo de relación allí. El desarrollo metodológico, que sería pues digamos algo muy general, ¿no? Una investigación mixta que pues implica una recolección de datos, de información medible, pero contrastable empíricamente, como para tener una visión un poco más holística del fenómeno. El método documental, que es un abordaje básicamente que trata de ser sistemático y reflexivo mediante pues, la heurística o la búsqueda de los documentos. El análisis documental como estrategia que contribuye a realizar pues, esa evaluación de fuentes, estableciendo una depuración pues, de las que servían, de las que no, la contextualización. Y pues la herramienta fueron las fichas, como para ordenar toda esa información, clasificar, jerarquizar, etc. Los capítulos, el capítulo 1 es la historiografía de la contrainsurgencia o hacia una historiografía de la contrainsurgencia. El capítulo 2 pues, es la injerencia extranjera y la contrainsurgencia, y el capítulo 3 es la contrainsurgencia ya propiamente dicha en el Tolima. Entonces ya entrando en materia, en el primer capítulo, digamos que hago un poco esta síntesis del trabajo como para saber en dónde estamos ubicados y cómo seguía esta investigación, ¿no? En el primer capítulo, que es hacia una historiografía de la contrainsurgencia, pues se analiza básicamente la historiografía de la violencia, lo que aportaron, digámoslo así, los violentólogos, los primeros académicos e intelectuales que escribieron sobre la violencia en Colombia. Entonces, pues digamos que hay unos clásicos que no pueden faltar. Se analizó la contrainsurgencia desde la historia militar, que se ha escrito en la historia militar por contrainsurgencia. Se analizó la obra de Vilma Franco, que es como el primer estudio sobre la contrainsurgencia.
y se analiza la historiografía de la contrainsurgencia en el Tolima. Entonces, en torno a lo que se ha publicado sobre este tema, con el fin pues, de contribuir también a un ejercicio de síntesis y a su vez pues, realizar un esfuerzo como que buscaba ser pionero en la consolidación de esta información. Entonces aquí pues ya digamos que pasamos a analizar básicamente todo lo que contribuyó en este sentido a conformar toda la literatura, ¿sí? Entonces pasamos por las obras pues, de la violencia en Colombia, de Falsborda, la Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto y sus Causas, que la compuso entre otras Monseñor Germán Guzmán Campos. Esta persona pues en esa comisión recabó una gran fuente documental de cartas, manuscritos, telegramas, denuncias, un montón de documentos que es lo que hoy compone el archivo del cual se nutre en gran parte esta investigación. Entonces regálenme un momento, quisiera compartir con ustedes una serie de documentos. Bueno, digamos si están interesados también en estas fuentes primarias, el archivo Germán Guzmán Campos ya subió digitalizado la gran mayoría de documentos. Yo tengo también los documentos. Fue también parte del trabajo que hice con la universidad y con la biblioteca de donar también toda esta serie de documentos para que quedara para la biblioteca. Y en este sentido, pues hay unos documentos que son muy importantes para el entendimiento de este fenómeno. Bueno, entonces ya ahorita, yo te envío unos documentos, ¿cierto? No, entonces ahorita que entremos en materia de eso, te pido que los abramos. Entonces, bueno, la historiografía de la violencia destacan obras como La violencia de Colombia en los 60, informes de las comisiones para el esclarecimiento, desde la comisión del 58 hasta el 87, violencia, conflicto y política en la década de los 70 de Paul Ortiz, los textos de Carlos Medina Gallego en los 90, ¿sí? Haciendo un relato pues, general porque es muchísimas las obras que hablan sobre violencia. Los informes del Basta Ya oficiales, de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas, de la Comisión de la Verdad. Entonces digamos que todos estos documentos son los que se tienen en cuenta aquí. La contrainsurgencia en la historia militar, ya pasando como a la historia militar, desde las memorias, por ejemplo, de un alto oficial como lo fue Álvaro Valencia Tovar, con testimonio de una época, o su relato pues también autobiográfico, historia militar y contemporánea, obras de Rigoberto Rueda, obras de Francisco Leal Buitrago, obras de Adolfo Ateortúa, de Alejo Vargas, que son pues una cantidad de obras que hablan de la historia militar, de la modernización del ejército, de los procesos de formación y modernización que sufrieron la oficialidad, por ejemplo cuando se van a Corea y traen nuevas prácticas para la guerra contrainsurgente. Y digamos que para tener ahí también un poco claro ese tema de conceptos, ¿no? Se podría, lo que se afirma, y me adelanto un poco a la disertación de esta conferencia, es, uno creería que primero es la insurgencia y luego la contrainsurgencia, ¿cierto que sí? Primero hay una insurgencia que se declara, digámoslo así, insubordinada, en rebelión armada, y luego una contrainsurgencia que contesta ante esta. Lo que acá hallamos en esta investigación es que antes de que un grupo de personas se declararan en rebelión, ya existían manifestaciones de contrainsurgencia que buscaban precisamente acabar contra toda forma de, digámoslo así, de oposición política que afectara los intereses de
en este caso, de las clases dominantes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es precisamente demostrar eso, demostrar un poco eso. Milman Franco, y pues el primer estudio de contrainsurgencia, donde desvirtúa ese discurso justificatorio del paramilitarismo y la contrainsurgencia, según el cual se fundamenta es en la legítima defensa. Es lo que decía ahora, el concepto de bloque de poder contrainsurgente, que es una unión de intereses básicamente de clases dominantes, donde con el propósito de conservar la estructura de poder, y pues digamos que esto trae la articulación de esas clases dominantes. Un ejemplo de eso fue el Frente Nacional, por ejemplo. Frente Nacional, donde se unen las élites para evitar cualquier tipo de oposición o de influencia, en este caso comunista, o de otras ideas que no fueran las de las clases que gobernaban en este momento. Las primeras formas de contrainsurgencia, como lo decía, en el año 20 aparecen en todo el corpus de esta literatura que hemos podido hallar. Y hablando ya de la contrainsurgencia en el Tolima, podemos ver, digamos, la violencia en Colombia guarda algunos capítulos para el departamento del Tolima. Violencia y desarrollo de Darío Fajardo, que también hace un estudio muy juicioso del departamento del Tolima, enfatizando en el oriente, el sur y el norte del Tolima, que tienen procesos muy distintos de poblamiento, procesos muy distintos de desarrollo. El texto, por ejemplo, de María Victoria Uribe, Matar, Rematar y Contramatar, las masacres de la violencia en el Tolima. Digamos que así hay una serie de documentos que son fundamentales para el entendimiento de esto: el texto de Jacques Sapri, la crónica de Villarrica, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el bloque Tolima y los antecedentes que tiene para conformar el bloque Tolima, que además se hace con una metodología sobre los acuerdos de la verdad. Entonces recaba relatos orales, relatos de las víctimas, de desmovilizados del bloque Tolima. Entonces ahí se hacen unos hallazgos y unas relaciones con procesos familiares que van de generación en generación. Y bueno, digamos que pasando un poco esta parte, que es como la más densa teóricamente hablando, porque es como el tema de conceptos y del balance historiográfico, pues ya vamos a entrar a la segunda parte, que ya es, digámoslo así, como la parte de la injerencia extranjera y la contrainsurgencia, los antecedentes. Y esto se abre con la máxima, pues, que ya muchos conocen: América para los americanos, antecedentes de esa subordinación. Y hay que decir aquí que la Gran Colombia, luego de promulgada pues la independencia, la Gran Colombia fue el primer país latinoamericano en tener una misión diplomática en Washington, ¿sí? El Tratado Mallarino-Bislac, por ejemplo, de 1846, que confiere amplios privilegios a los Estados Unidos para utilizar el Istmo de Panamá, así como potestad para reprimir los conflictos sociales que se vivían allí, son de una u otra manera los que empiezan a legitimar esa presencia de los Estados Unidos en Panamá, que va a terminar pues con la pérdida de este territorio para el país. Y acá también es importante el caso de cuando vemos subordinación, dependencia y anticomunismo en la hegemonía conservadora. Vemos, por ejemplo, el caso del Tratado Urrutia-Thompson desde 1914, que finalmente es aprobado y es básicamente el que repara la pérdida de Panamá con un dinero, que son, si no estoy mal, 25 millones de dólares de la época. Entonces, con este dinero como que se repara un poco la pérdida del canal de Panamá, y empieza a haber una relación de subordinación y modernización también con estos dineros, un proceso de modernización y de industrialización un poco en el país, donde pues al haber industrialización y modernización empieza a haber también un nacimiento de la clase obrera en los primeros años del siglo XX, y es allí donde también se empieza
a ver el fermento de lo que llama Renan Vega, el fermento del odio contra insurgente. Un suceso importante como esos antecedentes es en 1919, la masacre de los Sastres. No sé si ustedes la hayan escuchado. Sí. Esa masacre de los Sastres se da precisamente, es una de las primeras que se da y se da en el marco de una protesta de los Sastres porque el ejército colombiano contrató con Estados Unidos la fabricación de 8.000 uniformes nuevos para lucir en el ejército. Entonces ellos decían pues que por qué no los contrataban con los artesanos, bueno, los sastres nacionales, y fue duramente reprimida, y digamos que esto pues generó una gran masacre en Bogotá. ¿Qué año? Eso fue en 1919, el 16 de marzo de 1919. Es, digamos, como uno de los antecedentes, porque en la misma prensa, digamos que también se trata de hacer un poco de la justificación de esta masacre, diciendo que ya habían ideas que venían de los soviéticos, que recién habían hecho su revolución, entonces ya decían que esto estaba permeando un poco a los artesanos y a esa naciente clase obrera. Aquí digamos que ya se empieza a ver como esos antecedentes, y prueba de ello es la expedición de la Ley 78/1919, por la cual se expulsan a los extranjeros que participan en manifestaciones, azonadas o motines con protesta o con pretexto u ocasión de huelgas. Ya empieza también el aparato jurídico a funcionar y a abonar, digamos, el camino hacia un orden contrainsurgente. ¿Sí? Hay un marco jurídico que empieza a expedir ciertas normas, ciertos decretos y ciertas leyes, y en este caso la Ley 78 de 1919 empieza a mostrar un poco ese carácter anticomunista, antisoviético y contrainsurgente. De la misma manera, la Ley 48 de 1920, que impedía la llegada de anarquistas y comunistas al país, que atentaban contra el derecho de propiedad y quienes pues aconsejaban o hacían apología a la revolución. También esta ley, digamos que buscaba un poco castigar este tipo de comportamientos. La Ley 69 de 1928, conocida como la Ley Heroica, que mediante la cual, dice la misma ley, prohíbe la existencia de organizaciones que ataquen el derecho de propiedad privada y de familia, castiguen a quien promuevan huelgas violatorias de las leyes que las regulan. En gran parte esta ley es en última la que legitima, por ejemplo, la masacre de las bananeras, que pues digamos esta ley es de 1928, y el siguiente año esa gran protesta que se da contra esta multinacional, pues hay una gran matanza que, bueno, no vamos a entrar en números porque se conocen distintas cifras, pero es de una u otra manera la que legitima esta serie de comportamientos de las fuerzas del orden contra las protestas. La Comisión de la Verdad en sus conclusiones dice: desde principios del siglo XX los gobiernos colombianos se alinearon con las doctrinas de seguridad de Estados Unidos en un intento por beneficiarse de su ayuda financiera al país del norte y contener los nacientes movimientos y partidos que ponían en peligro el mantenimiento del orden social vigente. Entonces estos son como algunos de los antecedentes frente a esto. Pasamos. Listo. Viene ya un momento de subordinación, dependencia y anticomunismo en la República Liberal, donde se dan también unas concesiones, por ejemplo las concesiones petroleras en el Catatumbo con Olaya Herrera, donde un mismo funcionario de la Asamblea, Gira Hobson, declaró que si el pueblo colombiano se diera cuenta de lo que había alrededor de esas negociaciones, ocurriría un levantamiento armado en la República. Eso es un cablegrama del año 33, agencia de noticias Aeronews. Y así hay varios pronunciamientos de diplomáticos y de funcionarios que dejaban entrever esos acuerdos que se realizaban y esas concesiones no solo en la hegemonía conservadora, sino también
en la República Liberal con el fin de entregar amplias concesiones a los Estados Unidos, ¿sí? Misiones militares y acuerdos de distintos gobiernos liberales, operar, por ejemplo, militarmente sin previo permiso especial, como lo afirma el secretario de Guerra del gobierno de Franklin D. Roosevelt. Se adhirió, por ejemplo, el acta de Chapultepec en 1945 sobre la solidaridad interamericana, responder a agresiones o influencias extranjeras, y facilitó el país al ingreso de la ONU. Ahí se exhortaba a la eliminación de centros de influencia subversiva y prevención contra la admisión de deportados y propagandistas peligrosos. Esto también se expide como resultado de la Guerra Civil Española. ¿Sí? La Guerra Civil Española, ustedes saben que una serie de anarquistas pues, españoles empiezan a salir de España luego de que Franco pues, toma el poder. Entonces en distintos países de Latinoamérica también se toman esta serie de medidas con el fin de blindar y de expulsar esas influencias que venían de otros lados. Ateortúa, por ejemplo, sugiere que en materia militar los encuentros entre naciones americanas que impulsaron esa llamada solidaridad continental, por ejemplo en Lima y Panamá en 1939, el encuentro en La Habana en 1940, el encuentro de Río de Janeiro en el 42, fueron los antecedentes para la creación de la OEA, por ejemplo, y de esa subordinación de Colombia hacia los Estados Unidos. Aquí me permito leer un fragmento. En primer lugar, fueron los antecedentes de los 5 hechos que definieron en materia diplomática la subordinación y dependencia de Colombia con respecto a Estados Unidos. En primer lugar, la clara política heredada de Eduardo Santos y continuada por la República Liberal que puso a Colombia en el plano de lo que en algunos autores denominan subordinación activa. En segundo lugar, lo que ya mencionaba, la redacción del acta de Chapultepec, que colocó a Colombia y a su canciller Alberto Lleras Camargo como líderes continentales del sistema panamericano. En tercer término, el ingreso de Colombia como miembro fundador de la ONU en 1945, en donde brindó importantes aportes a las posiciones estadounidenses, y esas no fueron gratuitas. Colombia hizo parte del Consejo de Seguridad, por ejemplo, en 2 ocasiones. Envió tropas a Corea en 1950. En cuarto orden, el tratado, el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual Alberto Lleras Camargo fue su redactor, y Colombia el impulsor de esto en la conferencia que después se dio en Bogotá en el marco del Bogotazo, donde se crea también, digamos, la OEA. Y finalmente el papel fundamental de Colombia en la construcción de la OEA con el significado de adhesión que esto mantuvo. Entonces, en la República Liberal, porque muchas veces se discute que la contrainsurgencia o el paramilitarismo se le achaca únicamente al Partido Conservador, y como vemos en el periodo de la República Liberal también se dieron amplias concesiones a los Estados Unidos, se abonó el terreno en materia de esas diatribas anticomunistas, y también se firmaron acuerdos internacionales, pactos de protección mutua, y digamos como una reglamentación jurídica junto con otros países de América Latina con el fin de cerrarle el paso a esas influencias extranjeras y digamos que consolidar el statu quo que había en ese momento. Pasamos a la guerra de... la Guerra Fría y la subordinación, dependencia y anticomunismo, estrategia de contención que ya hablaba, el TIAR. En la Guerra Fría, pues digamos que hay unas posturas terminada la Segunda Guerra Mundial, el TIAR y todo esto, el acta de Chapultepec, pues responde a este tema de la Guerra Fría, y al empezar el gobierno de Mariano Ospina Pérez, por ejemplo, y el laurianismo que había en su momento,
de una influencia también muy marcada franquista o falangista más bien, que era una influencia muy marcada en Laureano Gómez. Esto también va a hacer reproducir esas diatribas anticomunistas y contrainsurgentes. El acuerdo de asistencia militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos del 52, que brindaban inmunidades y concesiones especiales al personal que visitaba el país, la modernización de las fuerzas militares y la formación de parte de la oficialidad colombiana allá en Estados Unidos, por ejemplo Valencia Tovar, Matallana, que fue acá, digamos, fueron personas muy importantes en la profesionalización y modernización de las fuerzas militares y que estuvieron allá realizando los cursos que luego implementarían y se materializarían acá con la misión Yarboruc, el plan Lazo y otra serie de planes militares que más adelante vamos a ver. Alberto Lleras Camargo, como redactor del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, embajador de Estados Unidos, primer secretario general de la OEA, por ejemplo, cuando llega a la presidencia en el 58, él delega en los militares cuya formación había sido en los Estados Unidos toda la responsabilidad frente al manejo del orden público. Ese célebre discurso que da en el Teatro Patria, donde dice básicamente que el orden público debe ser manejado por las fuerzas militares, es otro suceso que abona el terreno para ese marcado anticomunismo y contrainsurgencia, porque vuelvo y digo, estos militares eran militares que se habían formado bajo la Escuela de las Américas, después conocida como la Escuela de las Américas, y con doctrinas básicamente contrainsurgentes. ¿Qué fecha es esa, Diego? La del discurso del Teatro Patria es el discurso de toma presidencial de Alberto Lleras Camargo ya en el 58. Pero en 1945 él había sido encargado después de la renuncia de López Pumarejo y fue el que, digamos, firmó el acta de Chapultepec y esta otra serie de acuerdos que también entraron a Colombia en el sistema panamericano. Esto, digamos, que generó una creación de una fuerza de combate contraguerrillero especializada, rehabilitada ante la opinión pública colombiana a las fuerzas de seguridad, reorganizar, entrenar, equipar. Todos estos acuerdos terminan en eso, en estas recomendaciones que hace los organismos de seguridad estadounidenses a las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Poner el SIC bajo dirección y modelo estadounidense, lo que generó la finalización del SIC y la creación del DAS en su momento. Y bueno, llegamos aquí. Bueno, esto es una gráfica que muestra de alguna manera cómo Colombia, por ejemplo, acá en el pico más bajo, iniciando, pasa del puesto 54 al puesto 9º en 1963, como la puesto de Colombia en la ayuda externa de los Estados Unidos a nivel mundial. Esta es una gráfica que muestra un poco esa influencia también norteamericana en las ayudas económicas que financia. Volviendo a Lleras Camargo, cuando inicia el Frente Nacional y delega el poder del orden público a las fuerzas militares formadas en Estados Unidos, es el momento de la Alianza para el Progreso, ¿no? Que combinaba básicamente dos componentes: contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana y el comunismo, y por otro lado, apoyar medidas reformistas de los gobiernos latinoamericanos de corte social, porque se partía del hecho que no solo con represión militar se iba a quitar la influencia del comunismo en nuestro país, sino que también habían que hacer reformas sociales y ayudar a superar un poco las causas que habían generado el nacimiento de estos grupos. La misión Yarboruc en enero de 1960,
que es la visita de un grupo especial de la CIA con orientación del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el general Yarborough. En el 62, la falta de capacidad militar de las Fuerzas Armadas y el despliegue de la guerra psicológica son dos elementos que identifica esa visita a nuestro país. La reestructuración de la doctrina y la organización de las Fuerzas Armadas, que introducía cuestiones relacionadas con guerra psicológica, psicología de masas, acciones de inteligencia y cívica. Todo esto fueron cuestiones que después se fueron generando en el marco de estas visitas. Esto también muestra un poco Colombia ya en el lugar cuarto de la asistencia militar. Ahí está la fuente. Pasamos. Y, digamos que estas recomendaciones y todo esto que hace el grupo especial de la CIA y que viene a terminar con la misión Yarborough, termina básicamente con el desarrollo de esas recomendaciones. Voy a citar partes de esos informes y dice: iniciar y asesorar los cursos de contrainsurgencia en la Academia Militar Colombiana y en la Escuela de Infantería. B. Evaluar todos los cursos dictados por la Brigada de Institutos Militares. C. Asistir al equipo del país en el desarrollo de un plan integral de contrainsurgencia para Colombia. D. Asesorar a los cuarteles, a los diferentes brigadas en el desarrollo de sus planes. E. Estimular la imaginación y la iniciativa de los comandantes. F. Entregar, bueno, digamos que es una serie de recomendaciones que después vamos a ver cómo se materializan en, por ejemplo, la Operación Soberanía, que se conoce como la Operación Marquetalia, el Plan Lazo, el Plan de Pacificación, la misma Guerra de Villarrica, que es un poco antes, pero que vienen a poner en práctica también muchas de las enseñanzas que dejó la Guerra de Corea. Dice, por ejemplo, entrenar operadores de polígrafos por el ejército y el DAS para interrogar frecuentemente a los habitantes de las cabeceras rurales que se presuman tienen información. Aquí en algunas partes se deja entrever cómo buscan de una u otra manera legitimar también la tortura, establecer en cada puesto de avanzada de la policía o del ejército un puesto de propaganda progobiernista. Entonces ya incluyen el tema de la necesidad de la propaganda que tienen que tener las fuerzas militares. Los propagandistas del gobierno deben inventarles nuevos nombres a los bandidos utilizando nombres ridículos y basados en sus características personales o familiares. Deben ser representados como serpientes que devoran polluelos y animales. De ahí que salgan algunos apodos de los que conocimos como bandoleros o comandantes guerrilleros, con unos apodos bastante particulares también, ¿no? Y todo esto son recomendaciones de ese grupo especial de la CIA. Mostrar a quienes apoyaran a los bandidos como medio animales. Y dice Vilma Franco que la lucha contra insurgentes requiere tanto del poder de las armas para sofocar esas voluntades, como también de la construcción de una legitimidad para asegurar el ejercicio de la dominación. Y eso es básicamente la propaganda, ¿no? Muchas otras recomendaciones redundaban en que las unidades del ejército no deberían tener posiciones fijas diseñadas primordialmente para la actividad antiguerrillera y antibandidaje, que el personal relacionado, y aquí es importante porque ya empieza a ingresar actores e instituciones del Tolima, como el coronel Pedraza, el comandante de la 6ª Brigada de Ibagué, el teniente coronel Valencia Tobar, comandante del Batallón Colombia, que pues después vamos a ver el papel importante que juega, el coronel Matallana, comandante de la Escuela de Infantería y que también fue como el pacificador de esta región, el capitán Castaño del B1 de la 6ª Brigada de Ibagué, el capitán Cascante en la 6ª Brigada de Ibagué. Son nombres que se relacionan en estos informes de las visitas estadounidenses a Colombia. Y hay un suplemento secreto que ya lo leían anteriormente,
que básicamente decía que debe haber personal civil y militar propio, debe estar encargado de la ejecución clandestina de planes desarrollados por el gobierno de Estados Unidos hacia objetivos definidos en los campos político, económico y militar. Entonces aquí permite pasar de esa concepción errónea de que la contrainsurgencia responde, y aquí lo que vemos es que se pasa a una ofensiva en todos los campos de acción y no depende, esto dice esas recomendaciones de los Estados Unidos, de los colombianos, mientras ellos encuentren su propia solución. Los Estados Unidos son quienes deben liderar esta estrategia en Colombia, como que no dejarle a los colombianos, dice el informe, esta actividad, sino que ellos se tienen que cerciorar de lo que van a hacer. La conclusión de la misión Yarborough, que pues básicamente es la que sienta las bases de la contrainsurgencia moderna y se materializa en el Plan Lazo y la Operación Marquetalia, como ya lo decía anteriormente. Y el Plan Lazo, que básicamente es parte de un principio nuevamente contrainsurgente, y realmente es una frase de Mao Zedong que cita el comandante Valencia Tobar de las Fuerzas Armadas, y dice: la guerrilla es a la población civil lo que el pez es al agua. ¿Sí? ¿Qué buscaba este Plan Lazo? Era básicamente aislar la insurgencia de la población civil, ¿sí? Porque se partía de que la guerrilla es a la población civil lo que el pez es al agua. Al alejarla, lo que le buscan quitar es ese componente político y básicamente querer, digamos que eliminarla por la vía militar, aislándola de la población civil, que resulta ser su razón de ser, ¿sí? Deslegitimarla con la propaganda, con todo lo que tenía. El componente cívico-militar y preventivo, que es prevenir consolidación de estos focos ideológicos en los territorios. El ataque preventivo, vemos dos ejemplos de esos ataques: uno es Villarrica, la operación en Villarrica, y el otro es, por ejemplo, Marquetalia y Río Chiquito. Eliminar las repúblicas independientes es lo que busca este Plan Lazo, y que es bautizado así por el general Alberto Ruiz Novoa para simbolizar la unidad de acción y el enlace estrecho entre el gobierno, las Fuerzas Armadas y la población civil. La población civil es clave en la contrainsurgencia. ¿Por qué? Porque se arman, por ejemplo, civiles para combatir a los grupos opositores, pero también porque se utiliza y se vuelve el centro de atención de la propaganda contrainsurgente, que es precisamente deslegitimar a estos grupos, ante quitarles cualquier tipo de estatus político, ¿sí? La Comisión de la Verdad dice que las recomendaciones de las misiones estadounidenses que visitaron el país en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, o sea, del 58 al 62, derivaron en el decreto 1381 de 1963, el decreto 3398 del 65 y la ley 48 del 68 sobre defensa nacional, a través de las cuales se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado. Esto es importante porque es un hallazgo de la Comisión de la Verdad, con base pues en un estudio de todas estas misiones que tuvo lugar en el siglo XX y sobre todo en el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y ya entrando pues más en materia ya propiamente a lo que es la contrainsurgencia en el Tolima, hay un momento en que bueno, se analiza los antecedentes, y estos antecedentes como primeras manifestaciones de la contrainsurgencia en Colombia se hallan en los años 20, como lo decía hace un momento. Darío Fajardo, en su texto Violencia y Desarrollo, analiza una serie de regiones del Tolima y pone ese título que pongo yo ahí: lucha de clases y contrainsurgencia en suelo tolimense. En gran parte es por ese análisis que hace Darío Fajardo, porque él habla de que efectivamente hay una crisis del modelo hacendatario y se empieza a ver una lucha de clases en el campo tolimense en distintas regiones que se traducen en violencia
y una violencia que no es ya solo bipartidista, sino es una violencia también dirigida contra las nacientes ligas campesinas, contra las nacientes organizaciones indígenas o las organizaciones obreras. Entonces, los antecedentes y las primeras manifestaciones, por ejemplo, en el sur, la comunidad indígena de Yaguara o Yaguará, en donde familias muy importantes de nuestro departamento tienen una confrontación con esta comunidad y con otras comunidades también campesinas, como los Caicedo, los Castilla, los Iriarte, los Arvira, los Echandía, los Rocha, que tienen, digamos, una pugna muy fuerte contra estas comunidades por el tema de las tierras. Un estudio que hace Gloria Gaitán y Luis Emiro Valencia, que es el estudio sobre la comunidad indígena de Yaguará, dice lo siguiente, y hacen un rastreo desde la colonia. En 1645 se inició otro movimiento, aun cuando no de carácter armado, sino de frentes de masas indígenas contra el cura párroco de Collaima por querer convertir en potreros sus mejores tierras que tenían de cultivos. En 1899 fue muy seria la situación del orden público de la Guerra de los Mil Días por motivo de que esta situación fue aprovechada por los latifundistas para acrecentar sus posesiones de ganado mayor. En 1915, cuando don Andrés Rocha pasó de sus demandas judiciales al encarcelamiento para así obligar a los indios a firmar el documento de arrendamiento, fue otro periodo de mucha angustia para los comuneros. Entonces ellos mencionan una serie de hechos desde 1645 de cómo las élites de estos territorios fueron, digámoslo así, apropiándose de tierras comunales que eran, pues, digamos, de los indígenas y que, si no estoy mal, pertenecían al gran resguardo de Collaima y Natagaima, que pues era el más grande de la Nueva Granada, si no estoy mal, y que había sido producto de una alianza de los Collaimas y los Natagaimas con los españoles. Entonces eso fundamentaba un poco ese resguardo, y que a partir de estos hechos que aquí mencionan ellos fueron reduciendo su territorio y fueron apropiados por familias latifundistas del sur del Tolima. En 1931 vuelve y se presenta este movimiento indigenista de Yaguará, con los Collaimas, pues en defensa de su territorio, y hay un hecho bastante grave ahí, que ocurre una gran masacre que también es contada por Darío Fajardo y por este estudio de Luis Emiro Valencia y Gloria Gaitán. Las grandes huelgas de 1934 en el sur y el centro del departamento, que tenían como consigna la toma de tierra ante la falta de los títulos de esos hacendados que no tenían, digamos, ningún título sobre la tierra. En cambio los indígenas pues sí tenían, pues, como un derecho de propiedad, y esto se tradujo pues en la llegada masiva de colonos, entre otras partes, no solo en el sur, sino acá también en el centro, en el Cañón del Conveima, por ejemplo, que era la hacienda Tolima, ¿no? Propiedad de Vicente Restrepo, un latifundista antioqueño que también llegó acá, y era Martín Restrepo, y era el dueño, pues prácticamente salía como el Llanitos, Chapetón, hasta lo que son Termales el Rancho, era toda esa hacienda, y fue invadida producto de esas luchas campesinas de los años 30, donde también se reprimió bastante fuerte. Se trajo la Guardia de Cundinamarca, por ejemplo, acá y al oriente del Tolima para reprimir esas protestas, como se consigna no solo en los estudios de estos académicos que cito, sino en la prensa de la época. Si uno ve El Cronista, El Derecho, que eran periódicos de ese momento, consignan estos hechos en sus noticias. Y esto pues lo que genera es como una crisis del poder hacendatario, que ya venía, pues también tiene que ver mucho la reforma de tierras que hacen López Pumarejo, y este académico Aponte, se me escapa el nombre, que tiene un texto muy bueno sobre el Triángulo del Sur del Tolima,
él es politólogo. Él dice que tal mezcla del poder político y económico de estos hacendatarios erigió a los Rocha, a los Castilla, a los Echandía, Pedro Castilla, Nicolás Rocha Castilla, Severo Rocha Castilla, Eugenio Castilla, como verdaderos intermediarios en la región ante la nación y como reguladores de esas tensiones y de esos problemas locales. Digamos que no eran solo dueños de tierras, sino pues también hacían parte de la administración local y regional, ¿no? Muchos de ellos alcaldes de Chaparral, de Ibagué, gobernadores, etcétera, etcétera. La represión terrateniente pues se hizo sentir no solo con vías de hecho, sino también de derecho, apoyado siempre por esas autoridades locales, y hay un par de sucesos que mencionan que enlodan un poco a estas familias que les menciono, sobre todo en el caso de los Echandía y los Alvira. Hay un par de anécdotas que mencionan hechos que pues tienen que ver con estas familias y que acomodan temas de titulación y cosas para quitar algunas tierras y ponerlas a nombre de estas personas. En el oriente tiene un papel importante la Guardia de Cundinamarca, que es traída para reprimir toda esta serie de movimientos que, por ejemplo, encabezaba Juan de la Cruz Varela en el oriente tolimense, en Villarrica, Dolores, Cunday. Ignacio Torres Giraldo, que es otro académico que habla mucho de la tierra, él dice que en la segunda década del siglo XX, en 1919, lo que es Iconoso, los agentes de estos terratenientes organizaron y llevaron a cabo una zonada que tenía por finalidad provocar la represión oficial contra las masas campesinas que se organizaban. La multinacional Hyundai Coffee Company, que era la que auspiciaba estos primeros grupos que llegaban a reprimir a los campesinos y a desalojarlos de sus tierras, como los primeros rasgos de esa contrainsurgencia nativa en el oriente tolimense, cosas que también se hallan en el texto de Henderson, cuando Colombia se desangró. Ahí él dedica una parte al Tolima, y en este texto también se consigna un poco estas memorias sobre el oriente tolimense, de cómo fueron reprimidos con el auspicio de esta multinacional Hyundai Coffee Company. Y pues eran los años de los 30, el nacimiento del movimiento campesino de Juan de la Cruz Varela. Entonces todo esto coincide, ¿no?, con el nacimiento de estas ligas campesinas, con el nacimiento del movimiento campesino, y a su vez con la irrupción de grupos armados de civiles que contaban con el apoyo de la Guardia de Cundinamarca para reprimir todos estos movimientos campesinos. En el norte, por ejemplo, hablamos ya de pájaros, chulavitas y del gobierno. Ya se habla también de obreros y proletarios, porque el norte del Tolima tuvo un desarrollo particular distinto al sur y al oriente del Tolima. Allí hubo una presencia mucho más fuerte, digámoslo así, industrial o artesanal, que generó una presencia sindical, más que organizaciones campesinas. Se pueden hablar de proletarios agrícolas, dice Darío Fajardo. La presencia sindical en la década de los años 20 en casi todas las plantaciones de café era grandísima. Eso se va a traducir, por ejemplo, en el intento inmaduro de levantamiento de los bolcheviques finalizando la década de los 20, ¿no? Que pues digo inmaduro porque pues finalmente no se llevó a buen término, pero que ya mostraba de una u otra manera el grado de organización y que ya deja ver que sí había una gran presencia de proletarios agrícolas y de obreros en el norte del Tolima. Eso es expresión, digámoslo así, dice Darío Fajardo, de la lucha de clases por un lado y la cualificación de la organización obrero-campesina por el otro. Y lo que pasa, por ejemplo, en el cañón de Conveima, esa invasión de tierras, pues también deja ver la carencia de tierras y el elemento fundamental por el cual peleaban los campesinos, que era básicamente una demanda por la tierra. Este periodo también concluye
de los antecedentes con el golpe de Estado contra López Pumarejo en el 44, de la cual la Brigada Ibagué fue la única que apoyó ese golpe ese intento de golpe de Estado. Y pues incluye Ibagué como el objeto de estudio de la contrainsurgencia y el Tolima, pues es particular que la única brigada en el país que haya apoyado el golpe de Estado contra López Pumarejo haya sido la Sexta Brigada de Ibagué. Luego, ya pues llegamos ahora sí al objeto de estudio, que es el periodo, el énfasis en el que se hace, que es del 45 al 65, pero acá lo puse hasta el 53, porque es la violencia oficial y paraoficial como los primeros signos de la contrainsurgencia en el Tolima. Este periodo es el puerto de llegada de la contrainsurgencia nativa, que hemos hablado como antecedente desde los años 20, pero que luego llegará a la constitución de la contrainsurgencia moderna en la década de los 60. Aquí es el puerto de llegada de esa contrainsurgencia nativa, donde en el 45, con ocasión de las huelgas del río Magdalena, las grandes huelgas del río Magdalena, los trabajadores del río Magdalena, se ilegaliza y se reprimen estas huelgas, y está en este momento encargado de la presidencia el liberal Alberto Lleras Camargo. Aquí es importante tener en cuenta que, porque digamos, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no el periodo inicia en el 46 cuando llega Mariano Ospina Pérez y va hasta el 64 cuando ya nace la insurgencia moderna como las FARC? Entonces digamos que ante eso yo me adelanto un poco y digo, porque en el 45, que es el último gobierno, que todavía hay un gobierno de la República Liberal, no solo se realizan acuerdos, pactos y concesiones internacionales, sino también se realizan unas grandes represiones y unas grandes ilegalizaciones de las huelgas que en ese año ocurren. Luego sí viene el gobierno de Ospina Pérez en el 46 y se inicia una, digámoslo así, una cruzada contra los sindicatos y las organizaciones agrarias, y al interior de la policía una godificación de la policía y de municipios que eran liberales. Se ponen alcaldes conservadores, se inicia una fuerte represión. Hay un documento que es un anónimo que guarda muy celosamente Monseñor Guzmán, y él así en alguna parte lo dice, y en el archivo pues tuve la fortuna de encontrarlo, que se llama Historia de los Micos, hoy San Antonio, Tolima. Es un documento en el que se plasma un poco la historia de San Antonio, pero creo que ahí lo tenemos y lo puedes abrir un poco como para que lo puedan ojear un poco. Pero también lo que interesa de ese documento es cómo habla de que se reactiva esta guerrilla de los micos, de la guerrilla micuna, que es como muy particular porque es una guerrilla de orden conservador, y es básicamente bueno, esas se las quedo debiendo. Es muy chévere porque ahí hablan de cómo cuando llega Ospina Pérez se reactiva el grupo que había iniciado en la Guerra de los 1000 días, y se reactiva el grupo con armas de la época de la Guerra de los 1000 días, y empiezan a patrullar y empiezan a sacar a los liberales, a apropiarse de tierras, a robar las cargas de café, digamos, a golpear de distintas maneras a los liberales, pero también esas influencias que habían del Partido Comunista en ese momento. Es un documento valioso porque deja ver cómo el primer grupo, aún después de la Guerra de los 1000 días, que se establece en el sur del Tolima, es de orden conservador, y es básicamente
para anticiparse a la violencia que ya se venía y para empezar, digámoslo así, a cerrarle el paso al liberalismo que había estado 16 años en el poder y que lo único que quería era pues ejercer una dominación en el territorio y pues sí, restarle, digamos, o expulsar a los liberales de allí de San Antonio. Y esto también lo afirma Gina Paola Rodríguez en su texto Chulavitas, pájaros y contrachusmeros, la violencia parapolicial como dispositivo antipopular en la Colombia de los años 50. Ella se entrelazó la violencia oficial y violencia paramilitar, distinguiéndose la primera por ser ejercida por instituciones o agentes con forma de represión contra la protesta social, mientras la segunda era ejecutada por organizaciones de civiles armados con miras a la reconversión política y o eliminación física de la población opositora. Digamos que estos dos textos ya empiezan a probar la conformación de grupos conservadores aún antes del nacimiento de las guerrillas liberales y de los grupos de autodefensa comunistas. Por eso al principio me anticipaba y decía, parece ser que la contrainsurgencia surgiera como respuesta a la insurgencia cuando realmente no es así. Aquí surgió primero la contrainsurgencia y luego sí se genera la insurgencia que conocemos como FARC, ELN, el resto de... Exactamente. Luego llega pues el Bogotazo, que pues es donde se clausura el Congreso, la represión pues desmedida, se nombran alcaldes militares, por ejemplo en Anzoátegui, Fresno, Santa Isabel, otros municipios del departamento del Tolima, pululan los grupos paramilitares o paraoficiales. Por aquella época, como se consigna, por ejemplo, en la sentencia contra Ramón Izaza, que es un paramilitar pues, prácticamente contemporáneo, ¿no? Esa sentencia va al fondo de todo esto y dice que se presenta en Colombia, en Tolima, dos estructuras parapoliciales, repitiendo un poco lo que ya decía esta otra académica, Gina Paola Rodríguez. Dice una de carácter oficial, pero aquí la nombran como policía chulavita, y otras de tipo conservador y contrainsurgente como en Pelú, y ya hablan de otro grupo armado conservador en el corregimiento de Belú del municipio de Natagaima, dirigidas por el indígena Teodoro Tacumá, quien organizó un grupo con los pobladores, con muchos indígenas traídos del Tambo, Cauca, que fueron entrenados por el ejército y se unieron a Tacumá para pelear contra los liberales, luego en Casa Verde, San José de Ataco y Dolores en el departamento del Tolima. Entonces aquí también ya vemos que desde sentencias judiciales ya hay también unos estudios que dejan ver esto. De hecho, en una de las sentencias citan unas palabras de Carlos Castaño y dice que los grupos del Tolima fueron los primeros grupos paramilitares, que son los abuelos de ellos, que son los que ellos se reúnen aquí, vienen aquí a aprender de cómo fue esa experiencia, porque si vemos la experiencia que precede al grupo del Rojo Ata, Mariachi, Canario, que después van a convertirse en el bloque Tolima de las autodefensas, pues todo esto viene de acá, viene de todas estas nacientes grupos, no solo de orden conservador, porque vamos a ver ahorita que líderes como Chispas, Mariachi, que eran liberales, resultaron siendo instrumentalizados y trabajando para el Frente Nacional y para la dictadura de Rojas Pinilla luego, y convirtiéndose también en agentes del orden en ese territorio combatiendo comunistas. Entonces en el Tolima hay una violencia paraoficial que no necesariamente es conservadora, sino también es de orden liberal, y ahorita lo vamos a ver por qué. Por esto, Vilma Franco dice, mucho antes de que un grupo de ciudadanos se declarara formalmente en rebelión y a lo largo de 4 decenios, es decir, desde los 20 hasta los 60, la escena política estuvo marcada por la difusión de diatribas anticomunistas que sirvieron para justificar la persecución de las reivindicaciones obreras y campesinas, así como para avivar el antagonismo entre liberales y conservadores. Esa arremetida oficial y paraoficial es la que realmente genera, vuelvo y digo, los grupos de autodefensas
luego las guerrillas liberales, que en algún momento se van a aliar, ¿no? Conocidas como limpios y comunes, se van a aliar en algún momento para esto. Esto se puede ver en muchas fuentes primarias y en muchos estudios. Ya mencioné algunos, como sentencias, la prensa, textos de Darío Fajardo, los relatos de la Comisión Histórica del Conflicto de las Víctimas que citan documentos desclasificados, por ejemplo, Renan Vega. Mencionan pues una serie de hechos en Villarrica, en Icononso, en Cunday, en Dolores, toda la provincia del Sumapaz, en el sur del Tolima, en el norte, en Roncesvalles, Rovira. En todos, prácticamente el departamento del Tolima se mencionan hechos y presencias de grupos armados de civiles en contubernio con las fuerzas militares, golpeando siempre a liberales y comunistas. Y una anotación: para este periodo los liberales eran tildados de ser comunistas. Los liberales en algún momento eran tildados de ser comunistas y por eso también pero era una forma de estigmatización y de lo mismo, de deslegitimarlos políticamente, porque el coco en la política siempre ha sido el comunismo, ¿no? Entonces, siempre con el argumento o el sofisma del comunismo quieren restarle, digamos, legitimidad política a cierto grupo político. Se habla de que pues, muy probablemente la violenta arremetida en el sur y oriente del Tolima también se debió a que el Partido Comunista Colombiano en 1949 lanzó su consigna de autodefensa armada, y lanza esa consigna precisamente ante la arremetida pues, de todos estos grupos que empiezan a pulular y a tratar de someter los territorios y de golpear liberales y comunistas. Aquí hay un suceso que menciona Henderson en el barrio Stalingrado, que hoy es el barrio Alaska, y hablan también de un suceso bastante particular donde someten a un liberal y lo tratan de comunista, pero digamos que es más de esas diatribas anticomunistas, ¿no? El gobernador del Tolima, Octavio Lacerna, en esa época, y ese intento de conservatización que realiza y que hace, pues digamos, unas cuestiones un poco absurdas, ¿no? De ¿cómo se dice?, castigar a ciertas instituciones, por ejemplo, por no rezar el rosario, por no colgar el Sagrado Corazón de Jesús en clase, etcétera. Digamos que volviendo prácticamente como un símil al concordato de 1887 y a la época de la regeneración, donde se establece pues este tipo de cosas. Se desmantela la Junta Revolucionaria en el Líbano, pues cuando se forma el Bogotazo se establecen algunas juntas revolucionarias en algunos municipios. Hay denuncias contra muchos curas en muchos municipios por agitar desde el púlpito esa violencia conservadora contra liberales, contra comunistas. Un caso particular es el cura párroco de Anzoátegui, donde la fuente primaria dice que era allí donde se reunían, donde era el cura el que determinaba a quienes se tenía que señalar, a quienes se tenía que expulsar, a quién se tenía que excomulgar. Entonces, digamos que todas estas fuentes que yo menciono de todos estos hechos están en el corpus documental que sustentan este trabajo, ¿sí? No son, digamos, chismes por ahí que ruedan, sino hacen parte de relatos de víctimas, de informes también de secretarios de gobierno, de hecho hay informes del sistema de inteligencia colombiano que luego se convierte en el DAS. Entonces es muy valiosa ese corpus documental porque prueba de una manera fehaciente todas estas aseveraciones que aquí se hacen. Bueno, y lo mismo, otros informes mecanografiados y manuscritos que dan cuenta de presencia de cuadrillas de pájaros, de policía chulavita, atacando, intimidando, desplazando básicamente a la población campesina. Se constata entonces
en este periodo que la violencia oficial y paraoficial fue la que generó los grupos de resistencia armada en principios autodefensas que luego fueron mutando hacia una insurgencia ya de corte revolucionaria, ¿no? Siguiente. Allí ya, acá podemos ver, pues estos son mapas de la violencia en Colombia, donde vemos los municipios afectados por la violencia del 48 al 53. Pueden ver que el departamento de Tolima prácticamente su totalidad estaba sumido en violencia. Y digamos que por eso en gran parte se explica también la llegada de Rojas Pinilla, bueno, además de otras cosas, más allá de lo que la tipificación que le quieran hacer de golpe de Estado, golpe de opinión, etcétera, etcétera, este periodo de Rojas Pinilla constituye, siguiente, bueno, en el caso del Tolima, pues vemos estos focos donde ya hay una cantidad de grupos. Ahí podemos ver a Chispas, Charro Negro, que era comunista, Peligro, Capitán Arboleda, Malambo, el indígena Tacumá, que era conservador, Jeremías Ortigosa, en el oriente está Juan de la Cruz Varela. Digamos que muchos grupos ya hay presencia ahí. Siguiente. Y se identifican, por ejemplo, en la sentencia contra Tanael Matajudíos y otros comandantes paramilitar, la presencia de 30 grupos armados en el departamento del Tolima de distintas procedencias, liberales, conservadores, comunistas, etc. Ahí podemos ver una gran cantidad de... ¿Y el tamaño de ellos? No, el tamaño no está especificado, pero luego en unos informes que cuando llega Rojas Pinilla con la pacificación y la entrega de todos estos, sí, por ejemplo, se hablan de 1000 en el sur del Tolima. Y eso ya es un número bastante grandísimo, solo para hablar de una parte del departamento. Hablan de 200 en el oriente, algunas cifras sí las dan. Aquí llegamos a la contrainsurgencia oficial en el periodo de Rojas Pinilla, los limpios y la Junta Militar, que es el primer intento por institucionalizar la contrainsurgencia y poner en práctica los desarrollos y avances aprendidos en la Guerra de Corea por el ejército colombiano. Es el primer intento institucionalizar porque cuando llega Rojas Pinilla, esta época está marcada, bueno, uno por la campaña de pacificación, la entrega de grupos armados ese mismo año prácticamente que llega, la ruptura en la alianza liberal comunista que hay, la brutal agresión contra Villarrica en el 55, la alianza que después hacen los que en otrora fueron guerrilleros liberales con Rojas Pinilla y la llegada pues de la Junta Militar y luego del régimen del Frente Nacional, ¿sí? Esta es la época marcada por eso. Se habla de institucionalización de la contrainsurgencia, pues con la llegada de Rojas Pinilla primero se prohíbe el comunismo, se ilegaliza el Partido Comunista, se expiden los decretos 3000 y 2834 del 54, donde básicamente es, digamos, lo mismo, diatribas anticomunistas, son decretos que van en contra de la presencia de agentes extranjeros o de influencias soviéticas en el territorio. Hay una pacificación y una entrega de todos los que en otrora fueron guerrilleros liberales como Mariachi, Loaiza, Chispas, todos esos grupos que vimos ahí, básicamente todos se entregaron, a excepción del grupo que estaba con Marulanda, con Charro Negro y Sauro Llosa, que eran de origen comunista, digámoslo así. Aquí digamos que hay un documento que expide Peligro, que es uno de los guerrilleros comunistas, y deja entrever no solo la forma en que ellos dejan las armas, sino también cómo se insertan en la vida política local y regional, en este caso del sur del Tolima. Dice Peligro: hicimos los primeros contactos con el capitán Villamil en el Guayabo, en Río Blanco. Entregamos las armas y pudimos entrar a Herrera y a otros sitios en poder de la tropa, 2 meses después del 13 de junio.
Yo le pedí al ejército que me diera una tropa para echar a los comunistas que estaban en el Táis y los echamos. A otros comunes los cogimos presos y se los entregamos a la tropa. Dejé de luchar y me puse a trabajar. Me fui a Chaparral y le presté 10.000 pesos a la caja agraria, aún los debo. Compré un ganado y me fui a trabajar a la finca de Alfonso Jaramillo. Alfonso Jaramillo, el padre de Guillermo Alfonso Jaramillo, pues que también era otro, digámoslo, cacique liberal de los años 50. Y esta cita de esta fuente primaria deja entrever cómo después de dejar las armas, estos guerrilleros liberales entran a trabajar con el ejército y junto con el ejército y ellos mismos sacan a los focos comunistas que existían. En este caso habla del Davis o el Davis, que era pues un lugar donde en otrora estaban liberales y comunistas y era como una base donde ellos vivían, ¿no? Hay otro documento que deja ver un poco la situación de las colectividades y de la iglesia, de la policía en el gobierno de Rojas Pinilla. Ese sí está ahí, porfa, que se llama Informe de Situación Colectividades, ese. Entonces, en este informe, por ejemplo, resulta muy importante ver, bajamos un poco, cómo muestra, esto es un informe de un comandante del ejército, y aquí, por ejemplo, dice, un momento, tanto los dirigentes como la colectividad parecen hallarse todavía desorientados, refiriéndose pues a la llegada de Rojas Pinilla al poder, inseguros como si aún no supieran qué le pasa y qué les conviene al partido. Un sentimiento más instintivo que consciente les lleva a querer buscar aproximación política al presidente, pero todo el partido se maneja como sumido en un sonambulismo casi estúpido. Pudiera afirmarse que hay psicosis, un miedo sumo de que el liberalismo llegue a dominar. Y así hace muchas interpretaciones y entre esas, vamos un poco, habla por ejemplo de la policía liberal, bájala más, de la policía conservadora, perdón, la policía del Tolima, es totalmente conservadora, dice el informe. Hay un apreciable porcentaje en ella de elementos nariñenses, boyacenses y santanderianos. Esto ya prueba también un poco cómo elementos de otros departamentos fueron ingresando a la policía del Tolima y eran pues de estirpe conservadora. Los demás integrantes son tolimenses. Juzgo que se ha producido más de 50 vacantes en la policía. Me consta que el gobernador hace lo posible por proveer tales vacantes exclusivamente con elementos conservadores del Tolima. Y también hay un apartado donde habla sobre el clero, el papel del clero en la dictadura de Rojas Pinilla. Y básicamente lo que muestra, por ejemplo, esta fuente primaria es cómo los conservadores, a pesar de que pues estaban en una especie dice él, de psicosis, por la llegada también de liberales al gobierno de Rojas Pinilla, como vimos, muchos de los que se entregaron empezaron a trabajar para Rojas Pinilla en los territorios, pues la policía sí tuvo un papel puramente conservador. Ahí digamos que lo prueba y es un alto oficial el que realiza este informe. Entonces hay una especie de conservatización de la policía en este periodo. En ese contexto de Rojas Pinilla, de prohibición del comunismo, de homogenización política, de conservatización, de la llegada de nombramiento de alcaldes militares en distintos municipios del Tolima, se preparaba la agresión a Villarrica, que tuvo lugar en el 55. Y dice en sus memorias el general Valencia Tovar que fue preventiva, que fue a fin de rescatar la región antes de que se consolidara en ella una autodefensa similar a la de Sumapaz.
es decir, a la de Varela, exacto. Exactamente. Entonces, otro componente que tiene la contrainsurgencia, que la hace no defensiva sino ofensiva y que la hace ser primero que la insurgencia y no luego, es ese componente preventivo. Hace ataques preventivos, y eso yo creo que lo hemos escuchado mucho, por ejemplo, en el gobierno de los Estados Unidos, cuando hace un ataque en Irak o cuando hace un ataque en otros, que son ataques preventivos, pero bajo la lógica de que lo que no quieren es que se consolide otra suerte de poder ajeno al de ellos. Entonces, el mismo general Valencia Tovar, que estuvo comandando uno de los batallones en esa agresión a Villarrica, pues lo dice, fue preventiva y era simplemente para que no se consolidara el poder que ya estaba existiendo de focos comunistas en esa región de Villarrica. El mismo Tovar en su libro autobiográfico dice o habla de que el SIC, en ese momento el Servicio de Inteligencia Colombiano, que luego se convierte en el DAS, le entrega armas a civiles anticomunistas para ayudar al ejército a combatir a estas autodefensas y a estos grupos de campesinos que estaban allí. Hay un informe también del sistema de inteligencia colombiano sobre el Partido Comunista y legitima este ataque con base en lo que ya mencionaba, que el Partido Comunista había dicho en el 49 la consigna de la creación de autodefensas armadas. Pero era eso, eran autodefensas. Y ustedes saben que el principio de la autodefensa parte es de defender una porción de territorio, muy contrario al de una guerrilla, que es la búsqueda de la toma del poder. ¿Sí? Tienen una vocación de poder. La autodefensa no. La autodefensa parte del principio de defender un territorio que es el territorio donde habitan. Por eso luego, con la incursión en Marquetalia, la autodefensa campesina deja de ser autodefensa porque se da cuenta que ante tal presión descomunal de miles de militares contra apenas 48 personas o campesinas que eran autodefensas, pues ahí sí toman la iniciativa de volverse en guerrilla, de dividir ese grupo en focos pequeños, de golpear y retirar, de convertirse en guerrilla móvil y ya, porque se dan cuenta que no pueden defender una posición ante un ejército regular como el ejército colombiano, que iba pues con tan gran cantidad de personal para allá. Volviendo a Villarrica, pues se puede decir que fue la materialización estatal de ese anticomunismo de la época en ese lugar. Se identifican grupos de civiles con la policía y el ejército, que en ese momento se llamaban guerrillas de paz, nombradas así por Jacques April en su texto La Guerra de Villarrica. Y pues digamos que en este periodo se puede ver cómo se empieza a instaurar un orden contrainsurgente, ¿no? Se puede ver desde el 49 con la instauración del estado de sitio en 1949 por el gobierno de Ospina. La excepcionalidad se convirtió en normalidad. La conversión de un recurso de excepción como el estado de sitio se convierte en algo recurrente. Y eso se relaciona con lo que Walter Benjamin hablaba en su tesis 7 del concepto de historia, que dice así: la tradición de los oprimidos nos enseña entre tanto que el estado de emergencia en que vivimos es la regla, más si se tiene en cuenta que desde 1944, bueno, ahí ya cierro comida, y esto ya lo digo yo, más si se tiene en cuenta que desde 1944 hasta la promulgación del 91, en Colombia se vivieron más de 30 años de estado de sitio. Es decir, en 47 años, más de 30 años fueron en estado de sitio. Entonces, también se relaciona mucho con lo que dice Benjamin, frente a que en realidad la excepción se convierte en regla. Y el fascismo no es más que la cara oculta de la misma democracia, pero no es la cara opuesta, es un complemento que recurren las mismas democracias para ello. Este periodo pues legitimó y legalizó los consejos de guerra verbales y garantías de defensa creados en esa época, amparados luego por la ley 141 de 1961 sobre justicia penal militar, el juzgamiento de civiles por la justicia penal militar. Se creó un marco jurídico
y unos tipos de justicia especiales, y unos fueron particulares que eclipsaron pues la independencia, la autonomía de la justicia. Los jueces militares eran a su vez juez y parte del conflicto. Eh, digamos que este periodo, pues por eso se habla de que es la institucionalidad del orden contrainsurgente y se institucionaliza la contrainsurgencia oficial. Hechos para destacar ahí también, por ejemplo, la masacre estudiantil del 8 y del 9 de junio, perdón, de 1954, y el asesinato de antiguos líderes guerrilleros indultados, que termina pues con la resurrección de la violencia. Aquí vemos como de 53 a 54 bajó con la entrega de todos los guerrilleros que estaban. Siguiente. Y seguimos. Y vuelve y aparece ya del 54 al 58 la violencia otra vez en todo el departamento del Tolima, parte del Valle, parte del Cauca, parte del Huila y casi todo Caldas también. Siguiente. Luego, pues viene la época del Frente Nacional, que es el último ya periodo analizado acá, y es básicamente la materialización. Ya no es el puerto de llegada, ya no es el intento de institucionalización de la contrainsurgencia, sino ya es la materialización de la contrainsurgencia, dicho desarrollo, y la consolidación del proyecto contrainsurgente. Esto porque, bueno, pues el régimen de Rojas Pinilla se agotaría ante el resurgimiento de la violencia, ante, bueno, contradicciones de la misma élite que prefirió pues volverlo a sacar y instituir un acuerdo de élites donde se turnarían el poder, donde esto a veces se conoce como el consociacionalismo o un régimen consociacionalista, y Vilma Franco lo tipifica como un bloque de poder contrainsurgente, que es la articulación del bloque de las clases dominantes en el poder y la unidad política entre clases dominantes con un aparato característicamente centralista. Es una coalición de intereses de las clases dominantes de este bloque de poder contrainsurgente que busca el sofocamiento de todas formas de oposición armada y civil que afecten la dominación y las condiciones de esa dominación. Entonces, aquí lo que se instaura, en palabras de Vilma Franco, con el Frente Nacional, es un bloque de poder contrainsurgente, producto de esa alianza de intereses, y en donde, volviendo a Alberto Lleras Camargo, que me adelantaba antes un poco, se le deja el manejo del orden público a las fuerzas militares. Es nombrado, por ejemplo, Darío Echandía, gobernador del departamento del Tolima, y los excombatientes liberales apoyan el Frente Nacional y se convierten como en el sostén de ese Frente Nacional en algunos territorios. Aquí vuelve Mariachi, vuelve Chispas, vuelve Peligro a tener una relevancia. De hecho, hay cartas que, bueno, ya por tiempo no vamos a poder revisar, pero hay cartas que envían, que son publicadas no solo en el archivo Guzmán, sino que también fueron publicadas en su debido momento por la prensa de la época, de Mariachi o de Loaiza, donde dejan ver no solo el apoyo al Frente Nacional, sino que también iban a combatir todo grupo armado que se opusiera al nuevo régimen del Frente Nacional. A pesar de que se supone que se iban a normalizar un poco las cosas, hay una continuidad del estado de sitio. El estado de sitio nunca se levantó, ni el régimen de excepción. Por el contrario, se reforzó con la ley que ya mencioné del año 65 sobre defensa nacional, donde en última se legaliza la presencia de civiles y de grupos armados civiles para combatir a la insurgencia. En este periodo pues se asesina a Charro Negro, motivo por el cual vuelven los comunistas a armarse y a poner en marcha pues algunas estrategias. Tiene lugar el plan de pacificación, que es básicamente pues reprimir todo lo que huela a comunismo o a socialismo. El Tiempo, por ejemplo, el 7 de enero de 1960 hace un reportaje sobre
ese plan de pacificación, titulado Será establecido en el Tolima un comando militar autónomo, autónomo porque Lleras Camargo le había dado autonomía a las fuerzas militares para manejar el orden público. Contemplaba todo este plan también una expedición de decretos, una creación de estaciones radiofónicas y otras medidas que fueron implementadas en la Operación Marquetalia, que devinieron de la misión Yarború que les comentaba hace un rato, con la visita especial del grupo de la CIA en el 62. Y bueno, pues digamos que se establece un Comité Nacional de Acción Cívico-Militar y unas recomendaciones de este grupo en la Operación Soberanía de Marquetalia. Un aspecto ya fundamental para ir cerrando en esta época es la instrumentalización del bandolerismo y de sus líderes, que en otrora fueron también liberales o llamados banduleros, para combatir a los comunistas y de paso quitarles cualquier estatus político a estos grupos que empezaban ya a convertirse de autodefensa a insurgencia revolucionaria. Y esto se da pues, después de la Operación Marquetalia en el 64, como les comentaba hace un rato, cuando la agresión pues, es tan grande que ellos se dan cuenta que no pueden defender un territorio y que necesitan cambiar de táctica a la guerra de guerrillas. Y pues ya vienen las influencias obviamente del Partido Comunista para, digamos, integrar esto hacia una guerrilla de corte revolucionario. Seguimos. Digamos que bueno, el plan de Marquetalia tiene unas fases, así como la guerra de Villarrica y la operación Soberanía de Marquetalia, pues vale la pena otra conferencia para ese tipo de operativos porque tiene una serie de fases, una serie de elementos, de desarrollos en donde se puede plasmar muy bien todo lo que es la contrainsurgencia moderna, todos los manuales de la CIA que fueron implementados aquí en Colombia y que devienen de los documentos desclasificados que pone en servicio Renan Vega cuando da el informe para la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas, y que la Comisión de la Verdad también reconoce como archivos oficiales del Departamento de Estado americano. Los resultados, bueno, pues que la comisión, la investigadora y la violencia en Colombia, y pues toda la historiografía de la violencia en Colombia han marcado los derroteros de todas las investigaciones. En la historiografía pues ha imperado la narrativa del bipartidismo, de la violencia, del bandolerismo, dejando por fuera el componente contrainsurgente de toda esta violencia, y eclipsando un poco la responsabilidad de hecho conflicto al mismo Estado, porque es el Estado quien fue desafiado, ¿sí? Porque muchas veces en esta narrativa se ve al Estado como si fuera un ente allá neutral, abstracto, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, cuando de hecho pues el Estado fue la parte desafiada y fue en gran parte quien auspició los grupos armados, quien de una u otra manera tiene una gran responsabilidad allí, ¿no? Pues se encontró que hay una gran ausencia de estudios en torno a la contrainsurgencia, se exonera, como dije anteriormente, la responsabilidad de las élites políticas, de los partidos tradicionales, de los jerarcas de la iglesia y de los latifundistas de la época. De hecho, acá mismo en el Tolima hablar de ciertas familias pues es casi un sacrilegio, una blasfemia, porque pues son casi que instituciones que han formado y han hecho parte de la historia también de nuestro departamento. Esto pues, como digo ahí, es un aporte sin pretender agotar el tema. Frente al tema de la injerencia, pues se confirma que la injerencia e incidencia de los Estados Unidos en el desarrollo de la contrainsurgencia en Colombia y el Tolima, pues por todas estas misiones, por todos estos acuerdos, todos estos tratados, todas estas influencias que tuvieron en la modernización del ejército, en la guerra de Corea, los manuales de contrainsurgencia que se dieron, los pactos, las concesiones, las misiones, etcétera. Se resalta que, por ejemplo, en el comienzo de la Guerra Fría significó para Colombia su involucramiento en la Guerra Fría. Es decir,
en la guerra de Corea, por ejemplo, guerra fría que no fue tan fría, ¿sí? Porque fue Corea, fue Vietnam, fueron muchos conflictos en el mundo donde, pues en el caso de Corea participó Colombia y no participó de una manera pasiva, participó de una manera activa con el Batallón Colombia y también trayendo tácticas y técnicas militares que fueron puestas en marcha primero en Villarrica con las bombas Napalm y luego en Marquetalia, además de una serie pues, de estructuración, de cargos, bueno, de muchas cosas. Eh, se modernizó las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado colombiano en lo que respecta a su doctrina, a la doctrina de la seguridad nacional, a la doctrina del enemigo interno, y la reorganización, la creación del batallón de infantería, la creación del DAS, en una serie de creaciones al interior de las Fuerzas Armadas que fueron producto de todo esto. Siguiente. Bueno, frente a los antecedentes, pues es volver sobre lo mismo. Vemos que antes del periodo estudiado, que es del 45 al 65, ya había una contrainsurgencia nativa. Entonces, pues no voy a volver sobre lo mismo. En el Frente Nacional, pues la Junta y el bloque de poder contrainsurgente que se consolida ese acuerdo entre las élites, el desarrollo y materialización de la contrainsurgencia en este periodo, pues es clave. Se puede sugerir que las élites políticas de los partidos tradicionales conforman el bloque de poder contrainsurgente y acordaron cerrar filas contra otras corrientes políticas como el comunismo, el socialismo, el anarquismo y otras que pues, no tenían cabida ni en el liberalismo ni en el comunismo, generando un régimen estrecho donde pues, las voces políticas disidentes fueron vistas como las enemigas, como el enemigo interno, sobre texto de ser pues combatidas, ¿no? La, la legitimación, legalización e institucionalización de la contrainsurgencia por medio del orden jurídico, por medio pues, de muchos recursos. En este caso, esa narrativa del Frente Nacional que hablaba del bipartidismo y la violencia bipartidista y de la violencia, lo que ocultan es el carácter de clase del conflicto. Vuelvo y digo, dejando por fuera categorías como lo contrainsurgente, y simplemente dejándolo en un ámbito general como el bipartidismo y la violencia con B larga como una época oscura en el país. Siguiente. Bueno, ya. Y bueno, para terminar, pues ese entrecruzamiento entre la violencia oficial y paraoficial, entre ese orden contrainsurgente que se instauró en estos periodos, entre esos conceptos que hablaba al principio el bloque de poder contrainsurgente, pues fue lo que en últimas generó el estado de cosas que hasta hace poco tuvimos, ¿no? Esa insurgencia revolucionaria moderna, que pues aún persiste, ya no del mismo carácter revolucionario, bueno, eso ya es motivo de otro debate, pero que todavía sufrimos las huellas de ese conflicto y es muchas veces por eclipsar ese conflicto económico, político y cultural solo bajo la narrativa del bipartidismo y de la violencia, cuando pues allí hay muchas causas que tienen que ver es con las clases dominantes que no querían abrir el régimen a otras posturas y simplemente lo que hicieron fue estrecharlo, estrecharlo y estrecharlo hasta pues tener lo que tuvimos en la época estudiada. Espero pues haber de una u otra manera aportado a la investigación pues en el departamento del Tolima frente a esta temática que, como digo, pues no se agota, hay muchas cosas por ver y que sería muy chévere volver sobre muchas fuentes primarias que, como le dije al principio, son 200 fuentes primarias que tiene este trabajo, de manuscritos, telegramas, archivos desclasificados, bueno, un montón de documentos que dan para muchas más cosas y no pues terminarlo acá, sino que esto tiene una continuidad y la continuidad en el caso de la contrainsurgencia fue el Rojo Atá en los años 80, fue las Convivir de los 90, fue el Bloque Tolima de hace poco, de las autodefensas, y pues ya ahí dejo por el momento.
Bueno, muchas gracias, Jairo, por tu exposición. Podemos abrir un poco, un minutico, nuestro auditorio virtual, a ver si existe posibilidad de hacer alguna pregunta al expositor, algún comentario. Bueno, lo cierto es que Jairo pues se ha tomado prácticamente todo el tiempo que nos permite acá muy generosamente el Banco de la República, pero sin duda que hemos aprendido mucho de este enfoque innovador de la lectura del conflicto en Colombia, y esperamos que por supuesto sea un aporte para los investigadores que están en ese campo. Y usted mismo, pues Jairo, pues en próximas oportunidades, ya en otro tipo de escenario, pues tratar de avanzar en la reflexión de tus aportes, en la valoración y sobre todo en el aprovechamiento para estudios conexos con el que tú has hecho. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Si no hay preguntas, entonces diga. Una pequeñita, no lo oí hablar de Desquite, que lo mataron aquí en Ibagué. Sí, es que digamos la cantidad de personajes que existen en la violencia y de eso que yo llamaba, o que bueno, la narrativa llama bandoleros o el bandolerismo, no solo Desquite sino Sangre Negra, bueno, hay muchos que hacen parte de todo esto y que fueron unos instrumentalizados, otros fueron cooptados, otros fueron, digamos, llamados a trabajar con las fuerzas militares, otros nunca se quisieron, Pedro Brincos, por ejemplo, nunca fue ni de uno ni de otro y fueron más bien macartizados y perseguidos hasta matarlos. Entonces, digamos que esta historia, precisamente digo, no se agota allí porque es que es una cantidad de personajes, de actores de muy distinta índole, que uno podría hacer un símil con lo que está pasando ahorita, con las llamadas disidencias. Sí, hay unas guerrillas que se supone son de corte revolucionaria en apariencia, pero hay otras que son una serie de comandantes dispersos con mandos y grupos a su mando, pero que a veces no se pueden encasillar muy bien entre unas u otras cosas. Francisco, por favor, tiene la palabra. Francisco. Sí, ¿no tiene sonido, Francisco? Ahí ya que veo Armero, la granja experimental de Armero fue utilizada como base precisamente militar para perseguir a Desquite, para perseguir a Sangre Negra, a muchos de esos líderes de grupos armados en el norte del Tolima. Me acordé porque estoy armando Armero. Francisco, ¿tiene sonido? Parece que tiene problemas con la comunicación. ¿Qué escribo? Yo quería hacerle una pregunta así. Ahí está. No se toca el tema, aunque es lógico que está implícito, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y toda la incidencia que tuvo en la posterior violencia, porque la gente que lo seguía tomó una posición de afectar todo el medio en el cual, sobre todo en Bogotá, pero también es Tolima, de repetir, del Tolima. Claro. Entonces, ¿de dónde vino esa muerte de Jorge Eliezer? ¿Usted encontró cómo fue ese entramado de la contrainsurgencia o de las élites para acabar con la vida de Jorge Eliezer Gaitán y su movimiento? Digamos que la muerte de Gaitán específicamente pues no era el objeto de estudio y pues ha sido fuente de debate de muchas teorías conspirativas, de muchas narrativas que han existido allí, pero definitivamente es un suceso que marca un punto de inflexión, ¿no? Que un antes y un después prácticamente,
la violencia en Colombia llega a su paroxismo precisamente con la violencia de Gaitán, y de allí se desprenden grupos. La reacción liberal contra esta violencia, la arremetida conservadora para sofocar esos levantamientos, las juntas revolucionarias que se instauran en algunos municipios, por ejemplo en el Líbano, que luego es sofocada por el ejército y la presencia pues, de grupos armados, van a tener una importancia. Sin embargo, pues como no era el objeto de estudio, no ahondé mucho sobre el tema de Gaitán y el Bogotazo, pero ahí está un poco implícito en esa narrativa que a Gaitán lo tachaban de socialista y de comunista muchas veces. Y paradójicamente el Partido Comunista decía que Gaitán era fascista porque había estado en Italia en una época ahí un poco convulsa estudiando allá también, ¿no? Bueno, debemos entregar el auditorio, ya nos están haciendo señales, porque a partir de las 6 no hay régimen laboral acá en la biblioteca. Muchísimas gracias, Jairo. Te atiendo la pregunta ahorita. Ahí afuera, sí. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Insurgencia, pues básicamente se define como algo que se subleva